Shalom. Un día como hoy, Yeshua asciende a los cielos. Ese día fue el día 40 del año del jubileo. En la Biblia, Él no es el primero en ascender. Hay precedentes. Y así como Él y los otros, Dios tiene un plan para ti también, para que puedas ascender. En este mensaje, escucharemos su plan. Usaremos el cierre del libro de Levíticos como un broche de oro. Porque en esta parashá que se llama Behar Bejucotai, en el monte Sinaí, Behar, y en mis estatutos, que son los estatutos del Padre, que Yeshua enseñó. Tenemos dos palabras, el Omer, 40 días del Omer, y la segunda, el año de jubileo. La cuenta del Omer ocurre desde Pesach hasta Shavuot. Lo estamos contando con el pueblo de Israel desde la noche siguiente a Pesach y termina en Shavuot, que es el día de la entrega de la Torá, o llamado Pentecostés, cuando bajó en el Espíritu Santo. Sí, es el mismo día, la entrega de la Torá y el día de Pentecostés. Y en esta parashá se relaciona con eso, porque pasa en el año del jubileo, que es un tiempo de libertad y restauración. Es un año de libertad y restauración que ocurre también en el año 50, igual que la cuenta del Omer. Y es importante porque Yeshua usa la cuenta del Omer para él enseñar a sus discípulos después de que él resucitó y para ascender. Esta parashá consta de Torá, Levítico 25-27, Haftará, Jeremías 16-19 al 17 y las Besorot, Mateo 16-20 al 28. Porque en Jeremías 32-6-27 se muestra que hay una esperanza en medio de la cautividad. Jeremías demuestra que Dios está prometiendo restaurar a Israel. Y no solo a Israel lo vemos en las enseñanzas de los evangelios, sino a todo el mundo conocido. Estas ideas se conectan con el Omer. Nosotros contamos el Omer cada día. Contamos el día 1 al día 2, luego el día en las semanas. Y así hacían de seguro los discípulos de Yeshua. Y si Yeshua también presente con ellos. Es un periodo de 49 días desde la Pascua hasta Shavuot, que simboliza hoy en día una preparación espiritual. Y simboliza una preparación que tuvo Yeshua que le dio a sus discípulos para ascender, preparándonos para la venida del Espíritu Santo. Y siempre el año de jubileo es un año de perdón total para todos los que tengan deudas. Eso es lo importante del año de jubileo. Se resetea y se perdona totalmente las deudas y la tierra. La tierra vuelve a sus dueños originales. Así como esperamos que Israel pueda volver en paz a su tierra. Es decir, que aquí lo que estamos hablando es de redención, de libertad, que a la final trae la ascensión espiritual. La ascensión espiritual que Yeshua nos enseñó. Es decir, veamos, en la imagen, el año del jubileo ocurre igual como en los ciclos de la cuenta del Omer, que estamos contando hoy en día junto al pueblo de Israel. Ocurre cada 50 años y son ciclos de 7 años, igual que la cuenta del Omer. Es como cada año es una semana. Y se usa finalmente para proclamar libertad a los cautivos, devolver las tierras y perdón de deudas. Y es un año profético. Jeremías 32:6-27 dice que Dios afirma su poder diciendo: yo soy el Señor, el Dios de toda carne. Hay algo demasiado difícil para mí. Así que en esta porción se detalla el año del jubileo y los años shabáticos, que ocurren después de 7 ciclos de 7 años. El año del jubileo, por cierto, se proclama con el toque del shofar, con el gran toque de la trompeta en el día de la expiación. Se caracteriza por 3 acciones principales. Una, liberación de esclavos. En Levítico 25, 39, 41, todos los esclavos hebreos deberían ser liberados. Devolución de tierra. Las propiedades vendidas volvían a ser a sus dueños originales. Y el perdón de las deudas. Se restablecería el equilibrio económico. Porque el trabajo del año jubileo 1 es que no existan esclavos. Porque el año del jubileo es un deseo que nos enseñó Hashem de que tenemos que perdonar hasta las deudas. Hay que perdonar
El perdón está arraigado dentro de las oraciones que hacemos, y especialmente dentro de las oraciones de la tradición judía. Perdonar todos los días. Perdonar antes de dormir, perdonar semanal, el perdón de Yom Kippur hacia los demás. Pero el perdón de las deudas y de liberación de esclavos, que es un tema monetario, lo que Hashem quiere para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué alguien se convierte en esclavo? Uno, porque cuando cae en una extrema pobreza, termina vendiéndose a sí mismo y puede terminar vendiendo a su familia para pagar deudas. Eso lo dice Levíticos 25:39. Porque dice, cuando se empobreciere tu hermano contigo y se vendiere a ti, no le harás trabajar como un esclavo. Y a pesar que desgraciadamente se usó mucho la Biblia dentro de los lugares donde había esclavitud en el siglo XVII, XVIII o antes, para los esclavos, la Biblia realmente lo que habla es de libertad, de cómo conseguir una libertad de la esclavitud. Y el Talmud en Rosh Hashanah 9 conecta el término libertad del jubileo con la idea de libertad total, comparándolo con un pájaro que vuela libre. Los rabinos ven esto como una expresión de la justicia divina, asegurando que ninguna persona permanezca en servidumbre perpetua. Y por eso es que el año 50 es un perdón total. Y una de las cosas que realmente espero es posible que la venida del Mesías sea un año del jubileo. Hoy en día se perdió la cuenta de cuál es el año del jubileo. Hoy en día se perdió esa cuenta. No se sabe cuál es. Pero sí lo que sabemos es que hay un día del juicio final que se suele celebrar en el judaísmo. Está el día del juicio, que es el Rosh Hashanah, que es el primer día del séptimo mes, y Yom Kippur, que se tocan las trompetas. Y es como nos está avisando que posiblemente al cierre del Yom Kippur, al toque de la trompeta, la ascensión espiritual de todos los que creen en Él, de todo su pueblo. En Lucas 4, 18 y 19 se ve a Yeshua como el cumplimiento de todo esto. ¿Qué es lo que dice Yeshua? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, como el año del jubileo. Me han enviado a sanar a los quebrados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos, jubileo, vista a los ciegos, espiritual, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor que vemos en esta parashá es el final del ciclo de los 50 días, el año del jubileo, y que tiene que ver con la cuenta del Omer, que la hacemos junto al pueblo de Israel, en sincronía con el pueblo de Israel. Y esta parashá, Behar, se cumple también como un paralelo, que en el día 40, justo el sábado de esta parashá, el día de 40 es el día de la ascensión de Yeshua, que recordamos. Y nos prepara 10 días después para Shavuot, para la entrega del Espíritu Santo. Aquella vez, en ese Shavuot donde estaban reunidos los discípulos porque eran judíos y celebraban todas las fiestas, y celebraban Shavuot, iban los judíos de todas las naciones a Israel y hablaban todas las lenguas. Cuando baja el Espíritu Santo, se entienden. Es decir, con el Espíritu Santo es que logramos entendernos. Una vez que tenga la entrega de la Torá, o es decir, una vez que conozcas los mandamientos, hayas estudiado los mandamientos, porque primero viene la entrega de la Torá y en el mismo día baja el Espíritu Santo. Primero la entrega de la Torá, primero se estudia la Torá para fortalecer la entrega del Espíritu Santo. Ese es el orden que se enseña durante toda la Biblia. Vemos una relación, una tabla. Yeshua habla en Levítico, redención de esclavos, del año agradable al Señor. Y hay una conexión mesiánica. Conectamos la base bíblica, Levítico 25, esta para allá, con el año del jubileo, liberación de esclavos. Y hay un propósito. Sí, liberar a los esclavos hebreos principalmente. Restaurar a la tierra también y la libertad, porque nosotros estamos todos los años
celebrando la libertad del pueblo de Israel. Porque muy bien sabemos que perder la libertad es factible. Es factible que una persona pierda la libertad. Y principalmente es factible que se pierda la redención espiritual si no se está vigilante. Hay que estar siempre vigilante y practicando. Hay un ciclo en el tiempo. La liberación de esclavos cada 50 años. También ocurría cada 7. Podría haber perdón cada 7, pero la total y espiritual cada 50 años. Igual el jubileo. Y la cuenta del Homer, que lo cumplimos y lo contamos cada día. Una está dirigida a la humanidad. La primera, la redención de esclavos totalmente hacia la humanidad. La segunda, declara la soberanía de Dios en nuestras vidas, que es restaurar la tierra, que es perdonar también a los demás. Si Dios nos perdonó a nosotros y nos liberó, tenemos una gran diferencia porque Él quiere que seamos hijos, como dicen en las historias del Evangelio, con las historias de Yeshua, que no quiere que seamos esclavos, quiere que seamos hijos, que nos sentemos con el Espíritu en la mesa, en su mesa. Y en la conexión mesiánica, Yeshua es el Redentor. El 40 del Homer le decimos que es una nueva palabra. El Homer es como una unidad de medida que se hacía una ofrenda en el templo de Jerusalén. Hoy no se hace, no hay templo, pero sí hacemos una ofrenda espiritual. Y esta ofrenda espiritual, la base también es una ofrenda de aprendizaje, porque el aprendizaje que hagamos es nuestro propio crecimiento. Yeshua se reunió con sus discípulos en el Monte de los Olivos, en Hechos 1:3. Porque dice, a quien también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, que son los días de la cuenta del Homer. Entonces, en el versículo 6, en Hechos 1, versículo 6, se le había reunido y le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y es una pregunta que tiene sentido, porque están esperando un Mesías que restaure Israel, que restaure la tierra, que es el año del jubileo. Y él le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, 10 días después sería, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Aquí no dice el día cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero tú y yo que estamos estudiando bajo las fiestas hebreas bíblicas, que son hoy de la parte del judaísmo, que son 10 días después, y de 10 es un número de perfección, de completitud también. En el versículo Hechos 1:9 dice, habiendo dicho todas estas cosas, viéndolo a ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, que le decían, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como él habéis visto ir al cielo. Así como fue, él vendrá. Así como hemos visto y se ve la destrucción del templo, va a ser restaurado. Y así como se destruyó el templo, como él se puso en esa analogía del cuerpo, será restaurado la tierra, porque aquí, en esta parashá, está el año de jubileo que nos prometió. De que aún nos sentimos hoy libres, pero muchos no se sienten libres afuera. Muchos están sufriendo. No tienen libertad física ni espiritual. Y sabemos que para ellos también está esta buena nueva. Y así cumple lo que dice el Salmo 110:1 y dice, Hashem dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. Y la ascensión de Yeshua que estamos celebrando es como que es el cierre definitivo. El cierre como de esta parashá entre lo físico y el cielo. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Así dice el Avinu Shabbat Shamayim, el Padre Nuestro. 40 días, en el día 40, que son 40 días, 40 noches, hay
un gran simbolismo allí, como en el diluvio universal en Génesis 7.1, el embalsamiento de Jacob, es decir, del mismo Israel en Génesis 53. En 2 ocasiones Moisés tuvo que ascender a Sinaí 40 días y así ascendió y bajó 2 veces como sombra de lo que había de venir. Y en cada uno intercediendo a favor de Israel. Por eso Israel es importante que Israel es el pueblo de Dios porque demuestra que Dios es fiel con su pueblo, aunque se equivoquen. Moisés fue 2 veces. Y así como Dios es... ¿Por qué? Porque como Dios ha cumplido su promesa con Israel, también la cumple con todos los demás. Con todo el que cree y el que busca el buen camino. Aunque nos equivoquemos, el Señor cumple la promesa también con nosotros. Por eso es importante. Y uno de los grandes problemas ahorita es la teoría de suplantación, de que Israel no es el pueblo de Dios. Si más bien es el olivo natural. Todos los que están entre las naciones son injertados y se hacen como naturales, pero no eliminan el olivo natural, por supuesto. Así que los 49 días entre el Pesaj, que es la Pascua judía, o la Última Cena, y Shavuot, son como una cadena que nos atan entre ambas festividades. ¿Por qué? Porque Shavuot, la gran culminación de la libertad y de la redención, es la libertad de la redención en la cena que hicimos, en la última cena que hizo Yeshua. ¿Por qué? Porque en Shavuot ya eres libre para decidir. Así que la ascensión de Yeshua demuestra que ahora está sentado a la diestra de Dios intercediendo siempre por su pueblo, basándose en la victoria de la resurrección. Yeshua es el ascendido y es el gran sumo sacerdote del pacto. Y su ascensión significa que tiene un papel mediador con la humanidad. Así que la resurrección y la ascensión nos hace vivir juntos con el Mesías y que gracias a Yeshua podemos vivir en un nivel diferente de realidad, libres del pecado y de la muerte. Porque dice en Romanos 8:7-4, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo del Mesías, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó, a fin de que llevemos frutos para Dios. Es decir, según la ley, morimos junto a Yeshua para resucitar. Y Él pagó el rescate por nosotros, como dice en Levíticos 27:29, dice, el que no tiene rescate será matado. No tiene rescate, el que la sangre de Yeshua no rescata será matado. La sangre de Yeshua, si la sangre de un cordero era usada para purificar el tabernáculo y para el perdón de los pecados también, más aún la sangre de Yeshua. Y por eso hay una referencia de que en Israel decía su sangre sobre nosotros, que dentro de las doctrinas antisemitas significa una maldición. La maldición, la sangre de Yeshua nunca es para maldición. Eso no significa una maldición, la sangre sea sobre nosotros. Significa que la sangre del cordero sea para purificación de Israel y para perdón sobre Israel. Como cada día Dios mismo nos perdona, en esta porción, lo que quiere Hashem es que logremos perdonar, aunque sea totalmente cada 50 años. Qué fácil debiera ser, qué fácil debiera ser eso, si Él nos perdona todos los días. Nos exige, hoy en día las oraciones tradicionales judías se tratan sobre perdón a los demás, todos los días, antes de llegar al juez. Tenemos que perdonar y arreglarnos. Así que Yeshua les dijo a sus seguidores que era bueno que los dejara, para que el Espíritu Santo viniera, que es el consolador o abogado. Porque a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy el consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy les enviaré, dice en Juan 16:7. Así que este Espíritu sirve para llevarnos y para guiarnos a través de las pruebas de la vida, para perdonar principalmente y para darle redención a los demás y principalmente a uno mismo, para limpiar la tierra y finalmente para ascender junto a Yeshua cuando toque la trompeta, porque hoy en día seguimos contando los días
y contando los meses y los años según el mapa que Dios nos ha dado. No sabemos el momento, pero sí estamos en oración para cuando en esa noche que nadie sabe, en ese día del juicio, estaremos juntos, así como los discípulos de Yeshua estaban juntos 10 días después, porque ellos sabían que tenían que estar allí porque está escrito acá claramente. El día del Omer 40 más 10 son 50, es el Shavuot. Así que le pedimos a Dios que nos encuentre juntos, perseverando en sus días y perdonándonos unos a otros también, porque para estar juntos hay que perdonar, hay que amar, y así nos gozamos juntos también, prontamente, y en nuestros días que así sea. Gracias Dios, en el nombre de Yeshua.